Hoy día, hermanos, es lunes 30 de junio. Lunes 30 de junio, hermanos. Ya se va este mes. Eh, y el título de la lección, hermanos, ahí está en la pantalla. Por favor, participen. ¿Alguien puede dar lectura a este título? Trasfondo histórico, hermano. Muy bien, gracias, hermano Celso. El trasfondo histórico, ¿no? Nos preguntamos siempre, ¿no? Antes de estudiar, como introducción, ¿no? Y motivarnos. ¿Qué cosa es esto de trasfondo, ¿no? Trasfondo. ¿A qué le llamamos trasfondo? Y aquí dice el trasfondo histórico, ¿no? Bueno, alguien dirá, pero ¿de qué, no? Trasfondo histórico. Hermano Tra- Justo, Sí, hermana, por favor, participe, hermana Mónica. el trasfondo histórico es la información del pasado que nos ayuda a entender mejor por qué algo ocurrió o qué significaba en ese momento. En este sentido, cierto, el trasfondo histórico de lo que ocurrió todo ese tiempo que estuvo eh, Israel en Egipto, ¿ah? Entender cómo fueron sucediendo las cosas, por qué llegaron a ser esclavos, ¿cierto? ¿Por qué tuvieron que ser sacados de allí? Todo eso. Muy bien, hermana Mónica. Entonces ahí está, hermanos, el trasfondo histórico, ¿no? Trasfondo histórico, ¿no? Eh, Cuando nos cuentan de repente de algún testimonio, alguna noticia, algo nos avisan y a veces queremos saber, ¿no? El trasfondo histórico, ¿no? O sea, en realidad, por qué sucedió, cuándo sucedió, dónde sucedió, todo eso, ¿no? Entonces, todo eso sería el trasfondo, ¿no? En este caso, de que estamos estudiando, hermanos, justamente pues de este libro del Éxodo y estamos estudiando del pueblo de Israel, ¿no? Este pueblo de Israel, ¿no? O la familia de Jacob, cómo es que, o sea, en qué circunstancias entró en Egipto, ¿no? Entró en Egipto, qué cosas estaba sucediendo en ese tiempo, cómo fue, ¿no? Toda esta situación. Ese sería el trasfondo histórico, o sea, la historia, ¿no? Que nos dice. Hermano ¿Alguna? Gusto, Sí, hermano Marcelino, participa, hermano. buenos días, hermanos, con todos nuestros hermanos que están allá en la plataforma. Trasfondo histórico. Siempre pensemos que en esta lección, como en todas las lecciones que estudiamos, el personaje principal siempre es Dios, siempre es la presencia de Dios. Recordemos, cuando entró para Babilonia, Dios estaba con ellos, nunca los dejó solos. En esta parte igual, con José, Dios estuvo allí. 13 años en la cárcel, no importa, pero después llegó a ser el segundo que rige todo el pueblo poderoso de aquellos tiempos. En este caso, Egipto. Y aunque el rey ya muerto José, se olvidó de lo que había hecho por Egipto José, Dios no se olvida. Fue, eh, oyó el clamor del pueblo y utilizó a Moisés para liberarlo. Y liberarlo con mano fuerte. Eso es lo que nos cuenta la historia pasada. Y en nuestro tiempo podemos estar pasando el peor momento, pero no olvidemos, Dios está con nosotros. Ayer estaba conversando con una de nuestras hermanitas, ¿no? Viendo nuestro trasfondo de cada uno de nosotros, ¿no? Hay momentos que estamos arriba, abajo, en todo momento, pero Dios nos está utilizando nuestra resiliencia para que podamos mantenernos leales, para que podamos ser idóneos para el reino de Dios. Entonces, nuestro caminata en este mundo simplemente es una escuela de la obediencia, la universidad. Alguien dijo, es el único que no se puede graduar. Hasta la muerte nosotros vamos a seguir aprendiendo de Dios. Muy bien, hermano Marcelino.
Ahí está, hermanos, los comentarios respecto a esta lección que vamos a estudiar, cuyo título dice El trasfondo histórico, ¿no? El trasfondo histórico. O sea, a través de la historia están sucediendo, ¿no? Las cosas. Bueno, vamos a ver qué dice entonces ahora nuestra lección de escuela sabática. Vamos a leer, pues, ¿no? Aquí dice, hermanos, en nuestra lección, dice que cuando la familia de Jacob, hermanos, llegó pues a Egipto, había sido en circunstancias de que había hambre, hermanos. Y fíjense, hermanos, que había hambre, era la circunstancia, ese trasfondo histórico, ¿no? Dice, después de pasar hambre en Canaán, donde estaba pues la familia de Jacob, llegó pues a Egipto para entrar allí, ¿no? En primer lugar, había hambre, eso no olvidemos. Y nos dice que leamos Génesis, no aquí 46. Algo vamos a leer de este capítulo, hermanos, para tener una idea o el trasfondo, pues, histórico, ¿no? De lo que estaba pasando. Ahí el título en la Biblia le han puesto José trae a su familia a Egipto. José. Recuerden ustedes, hermanos, que José, ¿no? José fue vendido por sus hermanos, ¿no? Imagínense que tus hermanos te vendan, ¿no? Para que seas esclavo. Y entonces llegó a la casa de Potifar, lo compró, ¿no? Ahí, y lo puso como mayordomo. Pero lo interesante es que José decidió, ¿no? Ser fiel a Dios y fiel ahí en la casa de... La bendición vino, pues, ¿no? Para todo este hombre, ¿no? Potifar, para todo, y creció todo, ¿no? En todo sentido de la palabra. Y él se mantuvo fiel a pesar de las tentaciones. Y vienen siempre, ¿no? Circunstancias difíciles, pruebas. Él pasó la prueba, pues a veces la consecuencia es, le metieron a la cárcel, pues, ¿no? Injustamente. Y luego de ahí, pues también, como estaba con Dios José, pues era bendecido incluso en la cárcel, también era el mayordomo, pues ahí en la cárcel. De ahí salió, pues, hermanos, para ser, diríamos, el primer ministro, ¿no? ¿No? Después del faraón, pues, ¿no? De Egipto que gobernaba. Entonces, prácticamente él era el que dirigía el país, pues, ¿no? O Egipto en ese tiempo, José. Llegó ahí. Pues las circunstancias fueron justamente, ¿no? El sueño del faraón soñó dos veces la misma cosa, ¿no? Soñó de las vacas flacas, vacas gordas, ¿no? Las flacas se lo comen a las gordas, 7 vacas, ¿no? A las 7 gordas se lo comió y seguían flacas las vacas. ¿Qué significa eso, hermanos? Después soñó también de que las espigas, ¿no? 7 gordas y 7 flacas, pues las 7 espigas flacas se lo come a las gordas y siguen pues así flacas las espigas, ¿no? Es que significa y nadie podía interpretar y entonces ahí es donde las circunstancias que alguien dice, ¿no? Que estuvo en la cárcel, dice, uy, me acuerdo, rey, le dice, que hay un hombre en la cárcel que él me ha descifrado mi vida, lo que soñé me ha descifrado y tal como dijo me sucedió. Recién me acuerdo, señor. Bueno, hicieron llamar a José y así, ¿no? Y José pues interpretó que dijo, 7 años va a venir de abundancia, como las vacas gordas, y después van a venir 7 años de hambruna. Así que lo que le aconsejo es que junte toda la comida en sus 7 años de abundancia para tener comida pues en los 7 años de hambre, ¿no? Entonces, el rey inteligentemente le dijo, ¿a quién voy a elegir? Pues que va a dirigir mi país. Entonces, tú tienes que dirigir. Y entonces lo puso, pues, ¿no? Como, yo solamente voy a estar detrás de ti, tú dirige mi país. Y así que José, pues ahí, hermanos, estuvo ahí eh, prácticamente como dirigiendo este país de Egipto. E hizo todo eso, pues, ¿no, hermanos? Juntó todos los alimentos ahí, ¿no? En todos Hermano, los depósitos. Y termino la idea, hermanos. Y entonces, pues,
todo el mundo de ese lugar seguramente, hermanos, tenía hambre, pues. Y ahí por el entorno estaba, pues, Jacob con toda su familia, estaban pasando hambre ellos también. Entonces ellos también tenían, toda la gente iba, pues, a Egipto a comprar su comida y todo, ¿no? Entonces ya después de todo ello, hermanos, pues, José va a traer, pues, a su familia a Egipto, aunque José fue vendido y Jacob fue engañado por sus hijos, ¿no? De que José había muerto. Y Jacob pensaba que José estaba muerto, pero José estaba dirigiendo el país de Egipto, ¿no? Y vamos a Justo, ver justamente cómo es que lo trajo, cómo trajo, ¿no? A su familia, ¿no? O sea, su papá Jacob, sus hermanos, cómo lo trae, ¿no? A Egipto en esas circunstancias, ¿no? Sí, a ver, Celso primero y luego nuestro hermano Marcelina. Hermano Celso, a ver. Gracias, hermano. A los tres jóvenes le meten en el horno. Ahora a José le meten en la cárcel. ¿Para qué? Para dar testimonio, para que ellos presenten a Dios en forma física, espiritual también. Eso es, lo estamos viendo en forma paralelo, hermano. Gracias, hermano. Muy bien, hermano Celso. Hermano Marcelino, por favor, participe. ¿quién preparó a Moisés, perdón, a José, para que gobierne Egipto? Recordemos, Proverbios dice, instruye al niño en su carrera, y aun cuando fuera viejo, no se apartará de él. Y Jacob fue instruido por su padre, Isaac, el que teme a Jehová. Así era su nombre de Isaac. A Isaac lo instruyó Abraham y así sucesivamente. Sí. Y nosotros también debemos hacer lo mismo, instruir a nuestros niños, si ya son grandes, nuestros nietos. Nunca dejamos de tener a nuestro lado niños, siempre hay niños a quienes instruir en su carrera. Y ellos van a hacer lo que José hizo, lo que Moisés, su madre, lo instruyó. Dios proveyó un momento para que su madre esté con su bebé hasta los 12 años, me parece. Y eso, hermano. Muy bien, hermano Marcelino, ¿no? Sí, pues, hermanos, algo interesante que hay que destacar en esta lección, hermanos, es eso, ¿no? E incluso hay una pregunta, me parece, de que ¿por qué José fue fiel, ¿no? A Dios, ¿no? ¿Qué pasó, no? A diferencia de sus hermanos que lo vendieron y aún querían matarlo, hermanos, a José, ¿no? ¿Por qué esa diferencia en sus actitudes, ¿no? De José. Entonces, eso es la instrucción que pueden instruir a los nietos, pero hermano, todo eso, incluso lo que los profesores pueden hacer adventistas, digamos, en un colegio adventista, ¿no? Podría, los profesores también inculcan, ¿no? Pero todo eso se va a borrar, ¿no? Si hay un papá y una mamá que no dan el ejemplo, pues, de esa instrucción que viene de Dios, claro, puede decir a sus hijos, nunca, ¿no? De que su hijo José se enteran, ¿no? De que José, hermanos, estaba todavía vivo. Le habían engañado, pues, ¿no? Diciendo que José ha muerto, que una fiera se lo ha comido, aquí está su ropa, miren con sangre, es su ropa, no es su reconócelo. Le engañaron, pues, ¿no?
Y él creía que estaba muerto, pero se enteró de que José estaba vivo y que lo estaba llamando para que venga, e incluso llevaron carros ahí de Egipto, ¿no? Carretas seguramente, ¿no, hermanos? Y entonces ahí él se alegró y pues se emocionó y vino, pues dice, ¿hasta dónde? Partió de Israel, hermano, partió Israel, o sea, Jacob con todo lo que tenía, sus ovejitas, vaquitas, todo lo que tenía, sus hijos, llegó a Beerseba, hermanos, a ese lugar de Beerseba, y ofreció sacrificios al Dios de su padre Isaac. Entonces, hace mención a su padre Isaac, ¿no? Que le enseñó que hay un Dios todopoderoso, ¿no? Así como a Isaac le enseñó también su papá Abraham. Entonces le ofreció sacrificios a Dios, ¿no? ¿Y qué dice después? Y Dios habló pues a Israel. Entonces Dios habla, hermanos, con Jacob, que su nombre también es Israel, en una visión, dice, nocturna, ¿ah? Y dijo, ¿no? ¿Qué le dice Dios? Jacob, Jacob, le dice, ¿no? Y él respondió, pues Jacob, Señor, aquí estoy, heme aquí, le dice. Y él dijo, pues, ¿no? O sea, Dios le dice, mira, Jacob, yo soy Dios, el Dios de tu padre. No temas descender a Egipto, porque allí te haré una gran nación. Miren lo que está diciéndole Dios, te voy a hacer una gran nación, no tengas miedo, anda nada más a Egipto, no, no temas. Yo te voy a hacer una grande nación ahí en Egipto. Dios le dice así a Jacob. ¿Qué más? Entonces le dice Dios, sigue diciendo, ¿no? Yo descenderé contigo a Egipto. O sea, Dios se está comprometiendo a estar, ¿no? Con Jacob ahí en Egipto. Y ciertamente yo también te haré volver y también te voy a hacer volver, le dice, ¿no? Y José cerrará tus ojos, le dice. O sea que vas a descansar ahí y bueno, ¿no? Y José va a cerrar tus ojos, aunque ahí dice, ¿no? Que yo también te haré volver, dice, ¿no? O sea, de Egipto, ¿no? Muy bien, entonces, ¿qué más dice, hermanos? Entonces Jacob, después de conversar con Dios, partió pues ahora de Beerseba, de ese lugar, y dice, o sea, para Egipto, ¿no? Y los hijos de Israel llevaron pues a su padre Jacob, ¿no? Y a sus pequeños, ¿no? Y a sus mujeres en las carretas que Faraón había enviado para llevarlos, ¿no? O sea, ahí José, pues, ¿no? Y también el faraón se enteró, pues, ¿no? De ello. Por eso es que lo están trayendo a toda la familia en sus carretas del faraón. Y tomaron pues sus ganados y los bienes que habían acumulado en la tierra de Canaán y vinieron pues a Egipto, hermanos, Jacob y toda su descendencia con él. Toda su familia, ¿no? Sus hijos, sus esposas de sus hijos, sus nietos, todos. Sus hijos, dice ahí, y sus nietos con él, sus hijas y sus nietas, a toda su descendencia trajo consigo a Egipto, hermanos. Estos son los nombres de los hijos de Israel, o sea, Jacob y sus hijos, ¿no? Que fueron pues a Egipto. Y entonces empieza a mencionar, hermanos, a los hijos, sus esposas, sus nietos, ¿no? Y hermanos, aquí de repente ya sí, bueno, lo que hemos estudiado anteriormente, bueno, respecto, ¿no? A Jacob, Jacob tenía cuatro mujeres, hermanos, ¿no? Eso puede ser una pregunta también, ¿por qué este Jacob tuvo cuatro mujeres, hermanos? Bueno, tenía una primera esposa que fue Lea, ¿no? Aunque ella quería casarse con Raquel, ¿no? Así, ayúdenme a recordar los nombres. Pero el papá le engañó y le dio pues a Lea. Y le dijo, no, la mayor primero tiene que casarse, después la menor. Entonces él trabajó 7 años por Raquel, ¿no? Pero le dieron a Lea, le engañó, le engañaron. Y así tuvo la primera esposa, pues, ¿no? Lea. Entonces el papá le dijo, trabaja 7 años más, si te voy a dar a Raquel. Trabajó 7 años más porque él está enamorado de Raquel. Y le dio pues a Raquel. De hecho ya tenía dos esposas. Y ahora cada esposa tenía una sirvienta.
Y entonces estas mujeres, para tener más hijos o tener hijos, pues también entregaron, ¿no? A que tenga relaciones no sexuales con sus sirvientas. De ahí se generan pues estos 12 hijos, hermanos, 12 hijos. Jacob tuvo, pues de ahí es cuatro mujeres, hermanos. Bueno, en ese tiempo las costumbres eran pues así, tener varias mujeres y tantas cosas, ¿no? Pero hoy en día, hermanos, por ejemplo, la iglesia adventista se guía pues, ¿no? por los consejos de Dios que originalmente hecho, no ha dicho que tengan varias mujeres, sino una sola esposa. Como para Adán era Eva, así. El matrimonio tiene que ser así. Y si tener varias mujeres, ya eso está mal, pues está mal. Bueno, entonces de esas cuatro mujeres. Bueno, entonces ahí está mencionándose, hermanos, a Rubén, que era el primer hijo, ¿no? De Jacob, ¿no? Entonces, y ahí los hijos de Rubén, Anó, Falú, Hezrón, Carmí, bueno, los hijos de Simeón, así el otro hijo, ¿no? Que tuvo, Emuel, y así empieza a mencionar, hermanos, ¿no? Los hijos, y Saúl era hijo de una cananea, también dice ahí. Los hijos de Leví, hermanos, Gersón, Coad, Merari, los hijos de Judá, Onán, Sela, Farisan, Onán, dice, y Onán murieron en la tierra de Canaán, hermanos. ¿Ah? Y los hijos de Fares fueron Hezrón y Hamul, ¿no? Los hijos de Isaacar, Tola, Fu, y así, hermanos, los hijos de Zabulón, Seret, Elón, que estos son los. Entonces aquí hace un resumen, hermanos. Estos son los hijos de Lea, o sea, Lea era pues la primera esposa que tuvo. Los que le dio a luz pues Jacob en Padán Aram y además su hija Dina. También tuvo una hija que era Dina, hermanos. Todos sus hijos y sus hijas eran 33. Si uno anota en un papelito este número de la primera esposa, 33, contado todos, ¿no? Los nietos y todos los que van a entrar pues a Egipto, hermanos, 33. Y así habla ya también de los demás hijos de Gad, de Simeón, bueno, sus hijos, ¿no? ¿Quiénes fueron? Ahí está, hermanos, los hijos de Aser, también está, hermanos, ahí. ¿Quiénes más, hermanos? Los hijos de Silpa. Silpa, pues, era la empleada, la sirvienta, ¿no? Que llegó a ser la mujer también de Jacob, pues, hermanos. A quien Labán, pues, le había dado, ¿no? A la hija Lea, era la sirvienta de Lea, que le dio, pues, a luz a Jacob. Entonces, de esa sirvienta tuvo, ¿no? 16 personas, hermanos. 16 personas, ¿no? O sea, de contando ya, pues, ¿no? Con los nietos que tenía. Entonces uno puede dar todo ese número, ¿no? Ya teníamos no sé cuánto, tres, creo 16. Los hijos de Raquel, hermanos, mujer de Jacob, recuerden que había dos hijos de Raquel, la segunda esposa, ¿no? A la cual amaba José y Benjamín. Y a José le nació pues en Egipto, a Manasés y Efraín, bueno, los cuales le dio a luz a Senat, no hija de Potifera, sacerdote. Entonces José se casó, pues hermanos, el rey le dio pues una esposa y era la hija de un sacerdote ahí de Egipto, ¿no? Esa Potifera, como dice aquí, le dio a luz, a Senat era la esposa, ¿no? Era hija de Potífera. Potífera era el sacerdote de On, hermanos, miren. Entonces, después hablan de los hijos de Benjamín, ¿no? Y ahí están los nombres, los hijos. Entonces, en total de Raquel, ¿cuántos hijos? 14, hermanos. 14. Entonces uno va sumando todo esto, hermanos, y también los hijos de Dan, continúa ahí, ¿no? Los hijos de Neftalí, los hijos. Entonces era de la sirvienta, ahora, hermanos, ¿no? Estos son los hijos de Bila, que era la sirvienta de Raquel, a quien Labán dio a su hija Raquel, y que ella le dio a luz a Jacob en total 7 personas, hermanos. Entonces, sumando todos esos que van a entrar a Egipto, todas las personas de la familia de Jacob que vinieron a Egipto, descendientes directos suyos, no, no incluyendo las mujeres de los hijos de Jacob, eran en total 66, pero con esas mujeres serían 70. 70 son los que han entrado, pues, hermanos. Y los hijos de José que le nacieron en Egipto eran pues dos. Bueno, y ahí está, hermano, la numeración, ¿no?
de todos. Pero ahora vemos, pero ahí aclara, ¿no? Aquí, por ejemplo, dicen, ¿no? Claramente en el versículo 27, y los hijos de José que le nacieron en Egipto eran dos, todas las personas de la casa de Jacob que vinieron a Egipto eran 70 hermanos, 70 sumando sale 70. Bueno, entonces veamos aquí también en el trasfondo histórico, hermanos, el reencuentro pues de José, de Jacob y José, cómo se reencuentra el papá y su hijo José, que le habían dicho que estaba muerto, pero estaba vivo, pues hermanos. Entonces aquí nos cuenta eso y dice, ¿no? Y Jacob envió a Judá, ¿no? Um, o sea, a su hijo que es Judá, hermanos, Jacob le dice, anda, corre, ¿no? Anda, corre, ¿no? Delante de José, le dice, ¿no? Delante, decía José, ¿no? ¿Para qué? Para indicar, ¿no? Delante de él el camino a Gosén. Entonces, que el encuentro tenía que ser en ese lugar de Gosén, hermanos. Y así ya sería Egipto, hermanos, ¿no? Y llegaron, pues, hermanos, a la tierra de Gosén. ¿Ah? Ahí llegaron, hermanos. Y José, pues, no, Judá le dice, papá ahí te va a esperar en Gosén. Y José, pues, unció su carro, hermanos, pues, su carreta será, pues, ¿no? Subió a Gosén para ir al encuentro de su padre Israel o Jacob, ¿no? Y apenas lo vio, hermanos, ¿qué pasó? Se puede imaginar, hermanos, se echó sobre su cuello y lloró largamente sobre su cuello. Le abrazó bastante tiempo, dice, y lloró, lloró en su cuello. Porque Jacob, hermanos, amaba bastante a su hijo José, pues, hermanos, era privilegiado este José porque estaba siempre con el padre, ¿no? Y aprendió de Jacob bastantes cosas. Por eso llegó a ser fiel también, pues. Entonces Israel dijo a José, o sea, a Jacob, el papá le dice a José, ahora ya puedo morir después que he visto tu rostro y sé que todavía vives. Y José dijo a sus hermanos y a la familia de su padre, subiré y lo haré saber al faraón. Voy a ir ante el faraón, voy a hacer saberles. Y le diré, mis hermanos y mi familia de mi padre que estaban pues en la tierra de Canaán han venido a mí y los hombres son pastores de ovejas, pues son hombres de ganado, ¿no? Ahí dice hombres de ganado, ¿no? Hombres de ganado. Bueno, ¿qué más dice aquí? Vamos a ver. ¿Qué más dice? Los hombres son pastores de ovejas, pues son hombres de ganado y han traído sus ovejas y sus vacas y todo lo que tienen. Y sucederá que cuando Faraón os llame, les está diciendo, ¿no? A toda su familia, José, cuando les llame Faraón, entonces él les va a preguntar seguro, ¿no? ¿Cuál es vuestra ocupación? ¿Qué van a decir ustedes? Ustedes van a responder y van a decir que son que vuestros, Faraón, tus siervos han sido hombres de ganado desde su juventud hasta ahora, tanto nosotros como nuestros padres, a fin de que habitéis en la tierra de Gosén, porque para los egipcios todo pastor de ovejas es una abominación. Abominación, o sea que allá en Egipto, hermanos, en ese tiempo, pues ser pastor de oveja era algo desagradable, no sé, desagradable, ¿no? Algo que, por decir, animalitos que no, por ejemplo, de acuerdo a la Biblia, dice que los cerdos, los chanchos son inmundos, inmundos. Ahora que sea un pastor de chanchos, de lo que dice Dios que son inmundos, entonces, pues sería abominable o desagradable, digamos. Más o menos así, ¿no? Allá eran pastores de ganado, de vacas, ¿no? Entonces, les está instruyendo que al rey le van a decir que nosotros somos pastores, ¿no? De ganado, ¿no? Mm, Y entonces así, bueno, les instruyó, así fue, ¿no? Bueno, entonces ahí está el trasfondo histórico, hermanos, de lo que ha pasado. La Biblia lo que nos está contando, hermanos, ¿no? Para que nosotros no nos imaginemos. Así que a veces uno se imagina y puede decir cosas que no están en la Biblia. Bueno, ahí está, hermanos. El rey egipcio se mostró amigable con los hebreos, ¿no? A causa de quién, hermanos, de José y de todo lo que éste había hecho por los egipcios. ¿Qué había hecho José, hermanos? Había descifrado el sueño del faraón y pues dijo que iba a haber 7 años de abundancia y después 7 años de necesidad, de hambre. Y a él le puso, pues, ¿no? Como
el primer ministro, no sé, el ministro de Economía, prácticamente que dirigía pues ese país. Entonces, por ese hecho, pues el rey egipcio pues era amigable ahora con los hebreos. Pues claro, si José ha hecho un beneficio de salvar la vida a todo este país, entonces, ¿qué más podía hacer pues, este rey egipcio? Entonces, fue amigable, pues recibió, recepcionó por a toda la familia de José, hermanos. Y agregó Faraón a José, ¿no? ¿Qué le dijo Faraón a José? Ahora te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Miren, ahí está, esto es lo que pasó. Te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Entonces Faraón quitó pues su anillo de su mano y lo puso en la mano de José. El anillo, hermanos, representa pues la autoridad, de que es la máxima autoridad de un determinado país en ese tiempo, hermanos. Y su anillo le da pues a José, hermanos. La máxima autoridad lo tenía pues José, hermanos. Lo hizo vestir de lino finísimo, puso un collar de oro en su cuello, lo hizo subir en su segundo carro y pregonaron ante él. Miren, hermanos, la gente pregonó, doblen la rodilla, lo puso sobre toda la tierra de Egipto. Bueno, que todos respetaran, pues, ¿no? A José, como si fuera el faraón, pues, hermanos. Y eso está ahí en Génesis, ¿no, hermanos? Eh, es usted. Ahora, hay una pregunta acá, nos dice, ¿cuál fue la clave, hermanos? Ahora, la pregunta, ¿cuál fue la clave del asombroso éxito de José en Egipto tras un comienzo tan difícil? Muy bien, contesten, hermanos, aunque hay textos bíblicos que aquí para dar respuesta, hermanos. Pero pensemos entonces, la clave del asombroso éxito de José. A diferencia de sus hermanos, ¿no? José tuvo éxito, aunque pasó dificultades, pruebas, pero tuvo éxito. ¿Cuál es la clave, pues, hermanos? Ojalá, entonces aquí lleguemos a entender cuál es la clave para que nosotros también seamos exitosos como José, ¿no? Entonces vamos a ver la Biblia, ahí Génesis 37 y también 39, y en base a a ello, habrá pues una respuesta, hermanos, o si no, pues alguien que conoce más de lo que dice la Biblia puede decirnos dónde está el secreto. Aquí leo entonces el 37, 26 al 28. Dice así, entonces Judá dijo a sus hermanos, ¿qué provecho hay? Miren el trasfondo histórico de la vida de José, ¿no? Cuando estaba con sus hermanos. Recuerden que José era el hijo menor, ¿no? En esa oportunidad, Jacob mandó al hijo menor, le dijo, anda, corre, ve tus hermanos, ¿dónde están pasteando? ¿Qué están haciendo? Porque iban a pastear y daban días, pues, ¿no? Pasteando las ovejas. Y quería Jacob, pues, saber dónde están sus hijos, ¿no? Pasteando las ovejas y que le avisara a José. Entonces, cuando llegó José, pues le tenían envidia por los hermanos, ¿no? Por sus sueños de José, ¿no? Entonces dijeron, oye, ahí está, mira, el soñador, el que sueña, había soñado, ¿no? De que ante él se iban a inclinar, ¿no? Toda la familia, incluso el papá y todo, ¿no? No le creían, pues, ¿no? Y le odiaban, pues. Por eso querían matarlo, pues, hermano. Entonces, hermanos, ahí Judá, miren, de hecho, los hermanos, uno de los hermanos Judá dijo pues a los hermanos, ¿no? O sea, dentro de lo que querían matar, hermanos, me parece que en esa oportunidad ya lo habían metido en una cisterna, hermanos. Seguramente ahí lo enterrarían vivo. ¿Qué será, pues, hermanos? Lo metieron ahí en una cisterna, un hueco hondo ahí. Ahí estaba José. Y Y entonces, hermanos, Judá, pues ahí, Judá, su hermano Judá, dice, ¿qué provecho hay pues en que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? O sea, ¿qué ganamos matando a nuestro hermano? Y después vamos a engañar al papá, ¿no? Diciendo que lo ha comido una bestia. ¿Qué ganamos? Mejor dijo, ¿no? Venid y vendámoslo a los ismaelitas como esclavo, ¿no? Hay que venderlo mejor en vez de matarlo. Y no sea pues nuestra mano sobre él, ¿no? Porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne, y sus hermanos convinieron con él. Entonces le dijeron, muy bien, Judá, lo venderemos, mejor no hay que matar. Y así que hermanos, lo venden, pues, y continúa y dice, y cuando pasaban los madianitas, mercaderes, sacaron pues ellos a José de la cisterna, hermanos, y le trajeron arriba. Y le vendieron, hermanos, a los israelitas
¿Por cuánto de plata? Por 20 piezas de plata, hermanos. 20 piezas de plata. Y se lo llevaron pues a José, a Egipto, hermanos. Estos madianitas lo llevaron como esclavo a José. Ahora, en Génesis 39, 2 y 21, hermanos, ahí vamos a leer. ¿Qué dice ahí? Mas Jehová estaba, dice, con José. Ahí está la clave, me parece. Dice, mas Jehová estaba con José y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo el egipcio. O sea que José, aunque era esclavo en la casa de su amo en Egipto, ya porque alguien, Potifar se lo compró como esclavo, y era próspero, pues José. ¿Por qué, hermanos? Ahí está la clave, me parece. Porque dice Jehová estaba con José. Jehová estaba con José. O sea, Dios estaba con José. Pero ahora en el versículo 21 ya, hermanos, dice también ahí, ¿no? Pero Jehová estaba con José, otra vez se repite lo mismo. Y le extendió pues su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Esto ya en la circunstancia que estaba en la cárcel, hermanos, porque la mujer de Potifar, o sea, su patrona, lo acusó de que él quería abusar de ella, más al contrario, pues esta mujer quería aprovecharse de José. Y como José se escapó, hermanos, ¿no? Aunque desnudo se escapó y la mujer quería, pues, de todas maneras tener relaciones sexuales con José, pero José se escapó, hermanos. Eso también es una lección muy importante, ¿no? Eh, ¿Por qué, hermanos? Porque Jehová estaba, pues, con José. ¿Ah? Entonces, y estuvo en la cárcel, hermanos, y fue bendecido también, era el mayordomo de la cárcel, pues, el que dirigía la cárcel, el administrador. Bueno, ahí está. No sé si ahí está la clave, hermanos. ¿Qué más podríamos decir? A ver, nosotros No, podríamos contestar. Contesta, hermana, la pregunta, a ver, ¿por qué entonces ahí dicen, ¿no es cierto? buenos días con Buen todos. día, buen día, buen día. Porque José se mantenía pues fiel a Dios, tenía una relación personal con Dios. Su confianza no dependía de las circunstancias, ¿no? Él tenía temor de Dios y rechazo, ¿no? A cualquier, al pecado, por ejemplo, ¿no? Entonces acá, por ejemplo, en Génesis 39, 9 dice, ¿no? ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios, ¿no? Cuando la esposa de Potifar, ¿no? Le tentó, pues no. Él siempre estaba con nuestro Señor y respetó a la esposa de Potifar, ¿no? Cuando la esposa de Potifar quiso seducirlo, José reconoció que el pecado no solo era contra su amo, sino contra Dios mismo. Y por eso decidió huir, ¿no? La fidelidad y perseverancia en medio del sufrimiento, ¿no? José era pues perseverante, ¿no? Fiel. José fue fiel tanto en el palacio como en la cárcel. No se volvió amargado ni renegó de Dios, sino que siguió sirviendo con diligencia y confiando que Dios tenía un propósito, ¿no? Fe en los sueños y promesas de Dios. Aunque los sueños que Dios le dio no se cumplieron inmediatamente, José, José nunca dudó, dice, mantuvo su esperanza activa, incluso cuando parecía olvidado, ¿no? Amén, hermanito. Muy bien, Hermano, muy bien. Sí, hermano, participe, hermano. ya, buenos días, sí, buenos días con Buen día, todos. buen día. Qué interesante la historia de José. Aquí vemos dos clases de hermanos. Un hermano que dependía mucho o perdón, un hijo que dependía mucho de Dios es José, y los hermanos de José que no dependían de Dios, pero sí estaban ocupados en las cosas terrenales, ¿no? Entonces, Jacob, papá de José y de sus hermanos, eh, sabía entendía que había un Dios que les daba mucha bendición, pero sus hermanos de José, sabiendo que Jacob tenía un Dios, claro, estaban ahí, estaban metidos, pero no les interesaba las promesas divinas para ese tiempo.
En cambio, José sí estaba tan interesado que estaba al lado de papá, le gustaban esas historias, que posteriormente Dios trabajó en José porque estaba tan interesado. Entonces aprendió a depender de Dios, José. Y llevando nuestra vida personal, y ha sido un momento que usted preguntaba, ¿no? ¿Qué es lo que, qué es lo que le soportaba? ¿Qué es lo que hacía José? ¿Cuál era la clave de esa superación o de esa dependencia? Pues era la humildad espiritual. Nosotros sabemos que hay dos clases de cristianos también, un cristiano que depende de Dios, otro cristiano que conoce a Dios, pero no hacen las cosas de Dios, ¿no? Es como si la historia de María Magdalena y Marta, teniendo a Jesús a su lado, una estaba ocupada en las cosas terrenales, la otra estaba ocupada en las cosas espirituales. Igual el cristiano, ¿no? Debemos tener mucha dependencia de nuestro Dios, humildad espiritual, porque cuando José fue vendido en esos momentos, pues no fue vendido a cualquier persona, fue vendido a sus primos. La historia dice que los que pasaban por ahí, los madianitas, eran pues primos de José. Entonces para José era fácil decirle, primos, mire, yo tengo este problema, vengo de una familia disfuncional, vengo de una familia problemática, ayúdanme, mire lo que están haciendo mis hermanos. Es la reacción de un humano en estos momentos, si nos pasa esas cosas, podemos pedir defensa, podemos pedir ayuda, pero José no. Se dejó llevar por la humildad espiritual porque estaba dependiendo de Dios en esos momentos. Y también, como ya ustedes manifestaron, mis hermanas que antecedieron, estando allá en Egipto, la muchacha esta comenzó a inducirlo, a seducirlo, pero José dependía de Dios. Él resaltaba la humildad espiritual y cuando llegó a ser el segundo del faraón, seguía dependiendo de Dios. ¿Cómo se demuestra esto que seguía dependiendo de Dios? Cuando perdona a sus hermanos, cuando ayuda al pueblo de Israel, de Egipto para que no pasen hambre. Y mira, ve cómo es cuando uno depende mucho de Dios. Hay bendición, hermanos. Gracias. Muy bien, hermanos. Sí, pues no esa dependencia. La palabra clave, entonces, ahí también está la dependencia de Dios, hermanos. En la práctica, hermanos, esa dependencia se da cuando. Bueno, la Biblia también dice, hermanos, de que si nosotros estamos con Dios, o sea, en este caso, estar con Dios, hermanos, es estar llenos en nuestra mente, en nuestro corazón, en todo nuestro ser, lleno de la palabra de Dios. Es imposible caer en pecado cuando tu mente está lleno de la palabra de Dios. Tu corazón está lleno de la palabra de Dios. ¿Qué cosa va a salir en la tentación? Te van a tentar y tú vas a seguir predicando, porque no hay otra cosa pues en tu corazón sino predicar, ¿no? Predicar, predicar, predicar. No, 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 es imposible caer, imposible. Entonces, eso es lo que David sabía, pues no por eso dice, no, bienaventurado, aquel que medita día y noche en las leyes de Dios, ¿no? Será como árbol plantado junto a las orillas, ¿no? Junto a las orillas del río, ahí, y su fruto dará en su tiempo, su hoja seguirá verde, ¿no? Entonces, no así, pues el que no depende de Dios, ¿no? El que no, como dicen los hermanos de José, ellos no tenían esa dependencia. ¿Y por qué este José dependía? Porque estaba más con su padre y el padre, ¿qué cosa le diría? Le contaba pues toda la historia, ¿no? De su papá, ¿no? Jacob, de su papá que era Isaac, ¿no? Y de Abraham, todo, de Dios estaría ahí, ¿no? Y entonces, él escuchando, ¿no? Eso es muy bueno, ¿no, hermanos? Eso es, elegir eso es importante, como también hizo alusión nuestro hermano a María y Marta. María, pues, es el que está a los pies de Jesús, escuchando la palabra del Señor. Y Marta, afanada en las cosas, ¿no? Hacer la comida y todo eso. Oye, Marta, le dice, tú estás afanada en esas cosas, pero lo mejor ha escogido tu hermana, María, ¿no? Escuchar, pues, la palabra del Señor, hermanos, ¿no? Entonces, eso no de estar con Dios, hermanos, no es una cosa mágica, sino es un asunto de que uno se imbuye, empieza a investigar, leer, estudiar la lección, no por sí mismo, ver qué dice, cómo dice esto, y entonces va aplicándolo también a su vida y se va grabando pues en nuestra cabeza y en el corazón. Y cuando viene la tentación,
hermanos, lo que va a salir de ti no va a ser el pecado como José, pues, ¿no? Cuando viene la tentación, ¿no? Sexualmente ahí, ¿no? Quería aprovecharse la patrona. Entonces, Mm. como está lleno de Dios su corazón, entonces dice, ¿cómo voy a hacer eso? Le es imposible pecar, hermanos. Por eso, aunque le ha Hermano, quitado su ropa y todo, escapa y eso. Pero a diferencia, hermanos, de que si José no tendría lleno de la palabra de Dios, no temería, pues entonces, lo que dice el mundo, dice, oye, aprovecha pues eso, no esa oportunidad, si no, no eres hombre, te dicen de todo, pues, ¿no? Bueno, sí, hermano, alguien quería participar. ah, ¿se escucha algo? Sí, sí, hermano, participa, hermano, participa. ¿Qué tal, hermano? ¿Cuál es el título de esta mañana? El trasfondo El, histórico. ahí está. Eh, Eso quiere decir que está detrás del fondo visible o de la apariencia de algo. ¿Y o sea, qué podemos reflexionar o aprender eh, eh, de esto, ¿no? Mira, como personas todos nos vemos las caras, todo, o sea, me veo mis acciones, o sea, soy visible, pero mi trasfondo solo ve Dios. ¿Cómo estará mi trasfondo? ¿No? ¿Cómo mis pensamientos, mis deseos? Eh, o sea, lo que no puede ver como humano, no puedes verme, ni puedo ver, ¿no? Trasfondo. Y eso solo sabe Dios. Él sí ve el trasfondo y más al fondo, si es posible. Hermanos, revolucionemos. ¿Cómo estamos? Muy bien, muy ¿Solamente bien. somos por encima nomás? ¿O, o también nuestro trasfondo está más o menos o regular o nada? Eso, hermano. Muy bien, gracias, hermano Raúl. Sí, pues la Biblia dice, Dios mismo dice, no, no se engañen, dice, no. No os engañéis, no se engañen, no nos engañemos, dice, ¿no? Porque lo que el hombre sembrare, eso mismo cosechará. Yo puedo ser pastor de iglesia, yo puedo ser lo más, un doctor en la Biblia, todo eso. No, pero ¿qué cosa estoy sembrando pues en mi vida? O sea, ¿qué cosa estoy haciendo, como dice Raúl, hermanos? Ese trasfondo, ¿no? Dice. Entonces, si yo estoy alimentando mi mente, mi corazón de cosas, ¿no? Que el mundo ofrece, el enemigo, ahí está, ¿no? Con su música, con sus películas, con el internet. El enemigo está usando también, pues, ¿no? Con todo, entonces. Y nosotros abrimos nuestros ojos, nuestra mente, pues, para que entre esa información. Entonces, ¿qué está lleno? Pues, ¿de qué está lleno nuestro corazón? Si estamos sembrando esas cosas, automáticamente vamos a pecar, vamos a ceder. Eso es tan evidente, pues, hermanos, ¿no? Ahora, si no, porque nadie va a ser un buen cristiano, o José no ha podido ser tener éxito, hermanos, si él hubiera estado lleno por su cabeza de las cosas del mundo, así como sus hermanos, ¿no? Bueno, hermanos, ahí está buena la pregunta para reflexionar cada uno de nosotros, hermanos, cómo estamos cada uno de nosotros, hermanos. Y ahí dice, hermanos, la lección, el trasfondo histórico más plausible acerca de la historia de José es el siguiente, hermanos. Dice, el nuevo gobernante que no conocía a José, ahora viene, hermanos, otro faraón, pues, hermanos, que no conocía a José. De repente José ya estaría muerto, ¿qué sería? Pero el asunto es que no conocía a ese. Entonces, ahí está en Éxodo 1:8, ¿no? Fue pues, y aquí la historia, hermanos, no la historia, ya esto ya no está en la Biblia, pero los investigadores de la historia, en este caso el hermano que ha escrito esta lección, nos avisa de que había dice aquí, fue
el gobernante, ¿no? Que no conocía a José, ese faraón, pues, era Amosis primero, dice 1570 antes de Cristo a 1546. Entonces los años van bajando. Antes de Cristo, hermanos, 1570 años antes de Cristo, ahí estaba, ¿no? Esto dice, ¿no? Este rey que no conocía a José, ¿no? Es el trasfondo histórico, ¿no? Y luego vino pues otro, ¿no? Ameno, Amen, Amenhotep primero, hermanos, ya en 1553 a 1526 antes de Cristo. El gobernante que temía a los israelitas y los oprimía, bueno, este era ya el gobernante que dice, ¿no? Que, bueno, estos israelitas son muchos y ahora se van a poner en contra de nosotros en una guerra. Entonces ahí es donde lo han oprimieron, pues con tributos y tantas cosas. Más tarde dice otro, Tutmosis, en 1525 antes de Cristo a 1512 antes de Cristo. Decretó incluso este Tutmosis la muerte de todos los hijos varones hebreos recién nacidos, dice, su hija de este faraón Tutmosis primero, dice que su hija era Hatshepsut, Hatshepsut, Hatshepsut era la hija, hermanos, y esto está pasando en 1503 a 1482, dice antes de Cristo. Este era, dice la princesa, pues, que adoptó a Moisés como hijo. Recuerden que ella estaba bañándose en el río Nilo y ahí apareció la arquilla, ¿no? Donde le habían puesto a Moisés de niño y ella, pues, a través de sus sirvientes lo rescató y la adoptó como hijo, pues, esta princesa Hatshepsut, dice, se llamaba, hermanos. ¿Ah? El faraón, después dice, aparece otro faraón aquí, Tutmosis III, hermanos, 1504 a 1450 antes de Cristo, corregente de Hatshepsut, o sea, de esta hija, ¿no? Del faraón. Durante algún tiempo, dice, fue el faraón del Éxodo, ese Hatshepsut. Bueno, no, el Tutmosis III, ¿no? El éxodo ocurrió, hermanos, según los mejores cálculos, dice, en marzo del año 1450 antes de Cristo. O sea, cuando salen de Egipto, más o menos en esa fecha, 1450 años antes de Cristo. Ahí están los historiadores, ¿no? William, ¿no? Ahí están los libros, ¿no? ¿No? Que han escrito, ¿no? Acerca de esto, ¿no? De ahí en eso seguramente se está basando, ¿no? Para comprender, hermanos, la época del Éxodo, dicen, ¿no? Aquí nos está diciéndonos, lean ustedes, estudien los siguientes textos bíblicos. Nos sugiere aquí varios textos bíblicos, hermanos, para ver ese trasfondo, ¿no? Histórico y la época del Éxodo, cuando salen, pues, ¿no? La salida de... Entonces, aquí están esos textos, hermanos, y lo vamos a leer esos textos. Dice así, Génesis 15:3 dice, y Dios dijo a Abraham, ¿no? Ten por cierto que tus descendientes serán extranjeros en una tierra que no es suya, donde serán esclavizados y oprimidos 400 años. Miren lo que está diciendo la Biblia. Ya a Abraham Dios le dijo qué iba a pasar, ¿no? Con este pueblo de Israel, ¿no? Entonces está diciendo, por cierto, Dios está hablando acá, hermanos, ¿no? Abraham. Serán extranjeros en tierra que no es suya. Miren, primero, van a ser extranjeros. Recuerden que eh, Jacob está entrando, ¿no? 70 personas están entrando, ¿no? Ahí a Egipto y con ese primer faraón, pues eran acogidos, cuánto tiempo habrán estado felices, contentos, pero cuando aparece, pues nuevos faraones que no conocen a José, pues, donde serán esclavizados y ahí han sido pues esclavizados y oprimidos 400 años, como dice Dios, Dios está diciendo, ¿no? Mas yo también, dice Dios, juzgaré a la nación a la cual servirán. O sea, Dios está diciendo, yo voy a juzgar y Dios los ha juzgado con las 10 plagas pues, que ha caído, hermanos. Y después saldrán de allí con grandes riquezas. Y así fue. Salieron con grandes riquezas, hermanos, porque los egipcios han tenido que dar toda su riqueza a los israelitas, hermanos, para que salgan. Tú irás a tus padres en paz. O sea, él descansaría, ¿no? Jacob. Y serás sepultado en buena vejez. Ah, no, está hablando de quién, hermanos, estamos hablando de Abraham, ¿no?
A Abraham dice, tú irás a tus padres en paz, ¿así es o no es, verdad, hermanos? A ver, ¿estoy leyendo bien o no? Ayúdeme. Tú irás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. Y en la cuarta generación, dice, ellos regresarán acá, porque hasta entonces no habrá llegado a su colmo la iniquidad de los amorreos. Bueno, de la peregrinación, hermanos, no hay por Canaán, Abraham, Isaac, Jacob, ¿no? Hermanos, eh, eh, entonces, hermanos, esa peregrinación está haciendo ver, hermanos, de que para que se posesionen de la Canaán terrenal, había que esperar que en ese lugar la gente tomara sus decisiones. Y las decisiones que tomaron son, pues, ¿no? De estar lejos, completamente lejos de Dios. Y entonces, por eso es que la Canaán terrenal que reciben ya con Moisés, con Josué, ¿no? Entonces, más o menos está hablando de eso, hermanos, aquí, ¿no? Y aquí está hablando con Abraham, ¿no, hermanos? Con Abraham está hablando, ¿no? No está hablando con Jacob, sino con Abraham. Muy bien. Entonces, ¿qué más dice en Éxodo 12:40? El tiempo que los hijos de Israel vivieron en Egipto, hermanos, fue de 430 años. Entonces, hay otra fecha que ya también habla, ¿no? Aquí en Éxodo 12:40. El tiempo que los hijos de Israel vivieron en Egipto fue de 430 años. Dios había dicho, ¿no es cierto?, 400, pero aquí aparece otra fecha de 430 años. Habría que ver, ¿no? ¿Por qué esa fecha? Entonces, continúa y dice aquí, y sucedió que al cabo de los 430 años, en aquel mismo día, todos los ejércitos del Señor salieron pues de la tierra de Egipto, ¿no? Han salido, hermanos, o sea, el éxodo, ¿no? Salida de Egipto, ¿no? Y en Jueces 11:26 dice, hermanos, mientras Israel habitaba en Hezbón y sus pueblos, ¿no? Y en Aroer y sus aldeas y en todas las ciudades que están a orillas del Arnón, dice 300 años, dice ahí, ¿no? Pregunta ahí, dice, ¿por qué no las recuperaste durante ese tiempo? Bueno, si alguien está entendiendo esto, hermanos, puede explicar. Y en Primera de Reyes 6:1 dice, y sucedió que en el año 480 dice ya, después que los hijos de Israel salieron de la tierra de Egipto en el cuarto año del reinado de Salomón sobre Israel, en el mes de Sib, que es el segundo mes, hermanos, comenzó él a edificar la casa del Señor. Pues aquí está hablando ya, hermanos, cuando ya entraron a la Canaán terrenal y también ya habían reyes y ahí aparece Salomón y entonces edificó la casa del Señor. Bueno, ¿qué más dicen los textos bíblicos? Dice, en Hechos 7:6 dice, y Dios dijo así, que sus descendientes serían extranjeros en una tierra extraña, ¿no? Y que serían esclavizados y maltratados por 400 años. Bueno, referido a esto, hermanos, a que Jacob con toda su familia entró, pues, ¿no?, a Egipto y como Dios dijo, estarán 400 años, ¿no? Hermano, Y justo, termino esto, hermano Weiki, para que nos explique, a ver, Gálatas 3:16, ahora bien, las promesas fueron hechas a Abraham y a su descendencia. No dice a las descendencias, como refiriéndose a muchos, sino más bien a una. Y a tu descendencia, es decir, a Cristo, ¿no? O sea, la descendencia de Abraham, hermanos, el descendiente de Abraham era Cristo. Todo apuntaba a Cristo, al nacimiento de Cristo, hermano nuestro Salvador. Y en el 17 dice así, ¿no? Lo que digo es esto, la ley que vino 430 años más tarde, entonces aquí está haciendo alusión, ¿no?, a los 430 años más tarde, no invalida un pacto ratificado anteriormente por Dios como para anular la promesa. Hay muchas fechas, hermanos, acá. A ver, hermano Guay, que conoce de historia, a ver si nos puede aclarar algo. sí, hermano, justo, disculpa, estoy en el tren, pero ya en breve estaré llegando a mi final paradero. Pero como no hay gente, voy a aprovechar un poquito a explicar
lo que ya ayer había estado explicando, que de repente no ha quedado claro, pero no hay contradicción en la Biblia, hermano. Lo que dice 400 años va a estar y 430 años también tiene su explicación y justamente está en comentarios de la Iglesia Adventista y muchos pastores de la Iglesia Adventista también explican la razón. Y bueno, para simplificar, cuando dice 400 años, está diciendo de que van a estar en tierras que no es suyo. Pero parece entonces, donde que ya estaban ellos, pertenecía a Egipto, ¿no? O sea, Egipto estaba dominando todo ese sector. Entonces, los 400 años que se refiere, eso empieza justamente cuando Ismael abusa, domina, presiona, una manera de esclavizar, así en Gálatas también nos explica eso, ya lo hemos leído ayer. Entonces, cuando tenía 5 años Isaac, es cuando Ismael abusa, ¿no? Y ha hecho fiesta inclusive Abraham, ¿no? Para su hijo. Entonces, hasta ese tiempo, ¿cuántos años había pasado cuando tenía 5 años Isaac? 25 años de peregrinaje, más 5 años son 30, ¿no? Esos 30 años y el resto es los 400, o sea que empieza desde ahí. Entonces, hay que recordar de que todos los descendientes de Abraham siempre han tenido esa presión, ya sea como, por ejemplo, Jacob ha sido maltratado, abusado, explotado y por Labán, ¿no? Su suegro. De la misma manera también su hijo de Jacob ha sido también esclavizado, ¿no? Sus descendientes. Entonces, Isaac también, ¿no es cierto? Entonces, a eso se refiere, ¿no? Espiritualmente. Y Gálatas lo explica muy bien esa parte. Ahora, si nosotros multiplicamos 200, hasta ahí es 215 años, si lo multiplicamos por 2, llegaría a los 430 años. Esos 430 años justamente es cuando recibe la ley, o sea, hasta Cristo, ¿no? Vale decir, desde la promesa que le hace Dios a Abraham en Ur hasta el Sinaí son 430 años, ¿no? 430 años. Eso tiene que quedar claro. Y hasta que llegan, ¿no es cierto? Cuando llegan a Egipto y el encuentro de José con su papá Jacob, ahí es la mitad del tiempo, o sea, los 215 años. De ahí es lo que desde ahí recién se empieza, desde Leví empieza la cuarta generación, lo que acabas de leer, ¿no? 4 generaciones, 4 hijos tuvo, pues, las 4 generaciones. Entonces, a veces nos imaginamos que es 430 años han estado esclavos, decimos, no es así. Inclusive, José vivió 110 años. Entonces se encontró casi cuando tenía 30 y tantos años, se encontró con su papá. Entonces había 80 años donde que han vivido con privilegio, se podría decir, porque como existía José, ¿no? 80 años. Entonces, hasta que llegue Moisés no faltaba mucho tampoco. De ahí es de hermanos de que les podría explicar lo que ahorita también mencionaste, es esa parte de, a ver, déjame, voy a buscar una nota que lo tengo por aquí. Hablaste del cuarto reinado de Salomón, cuando, ¿no es cierto?, había pasado, ¿cuántos años dijiste? 400. Entonces, ahí está. Primeramente, hablemos de los jubileos. Por ejemplo, ¿cómo sacar el cálculo? En los libros, ¿no es cierto?, que han escrito los judíos, el Talmud, que lo dicen, esos son muchos libros que han escrito como historia. No es la Biblia, ¿no? Pero en ahí está registrado, hermanos, los años, han contado cuántos jubileos llegó hasta el año 534, desde la salida de Egipto, porque desde que entraron, mejor dicho, al Canaán con Josué, desde ahí pasaron 17 jubileos, ¿no? Ya sabemos que es jubileo, ¿no? Y cuando multiplicamos 17 jubileos por 49, porque se contaban 49 años, ¿no? Da 833.
Y cuando lo sumamos ese 833 más 574, llegamos a 1407 años, ¿no? Y si le sumamos los 40 años que han peregrinado, llegamos a 1447. Ese es el año donde que han salido o del Éxodo. Y esto coincide lo que acaba de decir con el cuarto reinado de Salomón, porque en ahí explica que habían 400 años que pasaron más el reinado de... Perdón. Esa partecita del reinado de Salomón es más claro, hermanos. Eso lo tapa prácticamente a todos los historiadores seculares de los que han encontrado en los jeroglíficos, inclusive, porque la Biblia no es infalible, no tiene error. Entonces, si no analizamos ese cuarto reinado de Salomón, ¿en qué año? O sea, ¿en qué año ha sido ese cuarto año de Salomón? No lo tengo ahorita, pero mm, solamente hay que sumarle nomás a esa cantidad. Son 400 años, me parece, cuando ha pasado, cuando se ha levantado este templo de Salomón. Entonces, en los 400 años, a los 40 años son 446. Les llamo en un par de minutitos, voy a buscar mi otro celular. Gracias. Muy bien, gracias, hermano Waiki, ¿no? Por la información. Así que, hermanos, ahí están las fechas. Vamos a ver los últimos comentarios. Dice, hermanos, el primer capítulo del libro de Éxodo abarca un largo periodo, hermanos, desde la época de José, cuando su padre Jacob con toda la familia entró en Egipto, hasta el decreto de muerte del faraón, ¿no? El primer capítulo, hermanos, de este libro de Éxodo nos dice. Aunque existe cierto debate acerca de la extensión exacta de ese periodo, como nos está explicando aquí Waiki, lo importante es que el Señor no se olvidó de ellos incluso cuando el pueblo de Dios era esclavizado en tierra extranjera. Eso es lo importante, hermanos, ¿no? Entonces, lo importante es de que Dios siempre ha estado con su pueblo aunque estaba esclavizado, hermanos, en tierra extranjera. Es decir, aunque desconocemos por ahora muchos detalles acerca de la historia de los hebreos en Egipto, en aquella época, ¿no? Como dice Primera de Corintios 13:12, que dice, porque ahora vemos por un espejo veladamente, pero entonces veremos cara a cara, ahora conozco en parte, pero entonces conoceré plenamente como he sido conocido. Así dice la Biblia. Así que si hay algunas cosas que no entendemos, hermanos, no hay problema, no hay problema. Pero lo importante, lo que importa, hermanos, es es el mensaje, ¿no? Que Dios quiere darnos a nosotros, ¿no? Porque ese trasfondo histórico no lo vamos a conocer, ¿no? Tal como ha podido suceder, incluso día por día, hora por hora, no vamos a ¿Listo? poder conocer qué cosa ha pasado ahí, ¿no? Pero nos está diciéndonos que acá, si vamos a querer saber más cosas, ya cuando estemos con el Señor, podemos saber, ¿no? Acerca de repente estas fechas también. Sí, hermano, participe. Ahí está. Les voy a leer lo que dice la Biblia. Está en Primera de Reyes 6:1. Primera de Reyes 6:1. Reina Valera 1960. 480 después que los hijos de Israel salieron de Egipto, el cuarto año del principio del reinado de Salomón sobre Israel, en el mes de Sib, que es el mes segundo, comenzó él a edificar la casa de Jehová. ¿No es cierto? Está claro aquí, en Primera de Reyes 6:1. Ahora, el cuarto reinado de Salomón viene a ser en el año 976 antes de Cristo. Vuelvo a repetir, el cuarto reinado del rey Salomón, cuando él edificó el templo, es en el año 976. Eso no hay duda. Ahora, si lo sumamos a lo que dice la Biblia, 400 años, exactamente llegamos al Éxodo, o sea, a 1446. Los historiadores dicen que es en 1450, casi como 7 historiadores, ¿no? Arqueólogos,
pero ellos más o menos hay un margen de error de 3, 4 años, pero lo que le dice la Biblia yo pienso que es lo más exacto. Ahora, lo que he explicado también del año jubileo, llega a 1447, un año de error. Bueno, no puede ser un año de error porque a veces pues entre medio año así se pasa pues, al siguiente año. También es, entonces tanto como el Talmud como la Biblia coinciden en descifrar que la salida de Egipto fue en el año 1446 antes de Cristo. No, eso hay que memorizar, hermanos. Todos los historiadores lo que dicen, bueno, nos ayudan, sí, pues a acercarnos a la historia, porque la Biblia no es pues un libro de historia, sino es un libro para que haya conversión y salvación, ¿no? Ese es el propósito de la Biblia. Pero aún así, con los arqueólogos viendo y comparando con la Biblia, se dan cuenta de que realmente estamos en lo correcto, ¿no? Ahora hay otro, inclusive también lo que usted dijo de Jafet, el guerrero de los... él vivió en el año 1100, 1100, 1100, más o menos 1100, según la historia. Si le sumamos los 300, sería pues 1400. Más, si lo sumamos los 40 años del desierto, llega pues a 1440, ¿ya ven? También coincide lo que dice era un juez guerrero en papel, ¿no? En los años de los jueces. Eso está en los jueces. Pueden leer en 11:26. Ahí dice. Israel ha estado habitado por 300 años, Hezbón y sus aldeas, y Aroer y sus aldeas, y todas las ciudades que están en el territorio de Armón. ¿Por qué no los habéis cobrado en este tiempo? Ya ve, aquí está confirmando que 300 años ya había pasado. Entonces, hay un poquito hay una parte donde que en el folleto sí dice que son 1446, no sé en qué día dice, pero como comentario nomás es lo que confirma que es 1450, pero eso es de los historiadores, de los egiptólogos, le dicen, ¿no? Los que investigan sí, las historias. Gracias, hermano. Muy bien, gracias a ti, hermano Waiki. Entonces, hermanos, pues nosotros podemos confiar en la Biblia, que es un libro más que histórico, hermanos, ¿no? Los historiadores se pueden equivocar en una y otra cosa, pero Dios en su palabra no se equivoca, pues no es lo que comenta también nuestro hermano Waiki. Bien, finalmente, hermanos, la revelación del carácter de Dios, hermanos, sigue brillando a través de las páginas de este libro, pues no el Éxodo, al igual que en todas las escrituras. Por adversas que sean las circunstancias, hermanos, Dios siempre está presente y podemos confiar en Él cualquiera que sea nuestra situación. ¿Está bien, hermanos? Esa es la parte final, hermanos. Por muy adversa, estemos pasando dificultades, pruebas, hermanos, no sé qué circunstancias está pasando tu hermano. Entonces Dios está presente, hermanos, no está ausente, está presente. Por eso podemos confiar en Él, ¿no? Cualquiera sea nuestra situación, hermanos. Que Dios te bendiga grandemente, hermano, y mañana vamos a continuar estudiando la palabra del Señor. Para esto voy a invitar a alguien de ustedes que nos despida con una oración. A ver, algún hermano o hermana que todavía está con nosotros. Prenda su micro y pueda hacer la última oración. Bueno, si no hay alguien que está disponible, pues vamos a orar entonces, hermanos. Oremos. Querido Padre, gracias, Señor, porque podemos estudiar tu palabra, Señor, y tú, Señor, con toda precisión, ¿no? Exacta, todas las fechas, aunque no logramos entender muchas cosas de las fechas, las circunstancias que han pasado, Señor, pero en forma general y lo importante sí entendemos, Padre. Que tú siempre has estado ahí, Señor, con Jacob, con toda su familia, a pesar de los errores que ellos cometían. Y con José, interesante, Padre Santo, quisiéramos ser como José, Señor, pues estar en comunión contigo. Tú estés con nosotros para no caer en las tentaciones, Señor, sino honrarte, glorificarte. Es nuestro deseo, Padre Santo. Por eso te suplicamos en este día que nos des tu Espíritu Santo, dirija nuestras vidas y sea tu voluntad lo que nos pase, Padre Santo. Son favores que te pedimos, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.
Amén, amén, hermanos, que Dios los bendiga y hasta mañana.